tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves 21 de julio del 2022, completamente en vivo y en directo por Canal Antigua, noche de jueves. Vamos a hablar en este segmento de entrevista de 8:45 sobre consideraciones que contribuirán a fortalecer el proceso electoral 2023 en Guatemala. Esto a propósito del pronunciamiento que ha hecho el sector privado organizado en CACIF este día, propuestas de CACIF en torno a reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tema que vamos a hablar en breve con nuestros invitados, pero antes, como siempre, todos los jueves, Cristian Castillo también se suma acá a la mesa de 8:45. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Don Mario, pues afortunadamente un jueves en donde no hay lluvia, no ha habido lluvia. Salió el sol. Salió el sol. Y con ello, pues hay un espacio de recuperación de los territorios en donde la lluvia ya había hecho estragos, y lo dijimos en esta mesa, que estábamos viviendo impactos de época de cierre de las lluvias al inicio. Claro. Desde este periodo, pues afortunadamente abre un espacio de recuperación para los territorios más golpeados, Mario. Y por supuesto, para trabajar en aquellos problemas significativos, hablamos del kilómetro 15, ruta al Pacífico, ruta también en la ruta interamericana, varios socavamientos que hubo, y como usted dice, vivimos colapsos de fin de invierno en las primeras lluvias. Y ojo, porque falta septiembre, octubre y los inicios de noviembre, ¿no? Son las más complicadas. Son las más complicadas. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de esta noche. Ya le anticipábamos, hoy sector privado organizado en CACIF ha presentado una serie de consideraciones para hacer más viable y fortalecer el proceso electoral que se avecina. Y es que, si usted no lo tiene en cuenta, en enero del 2023 estamos a 5 meses y medio, el Tribunal Supremo Electoral va a convocar a elecciones generales en enero. Y pues bueno, la primera vuelta está contemplada, si no estoy mal, para la primera quincena de junio, y el balotaje, si es que hay balotaje, por supuesto, tradicionalmente ha habido balotaje en el país, en septiembre. Así que estamos a 5 meses y medio de que arranque el proceso electoral en Guatemala, y hoy CACIF ha dado una serie de indicaciones, de contribuciones e ideas que pudiesen fortalecer ese proceso electoral 2023 en Guatemala. Entre ellas se ha mencionado que se garantice una amplia participación de proyectos partidarios que corran para las elecciones, ha dicho CACIF, y también que se promueva el empadronamiento de personas, reformas también a la LEP, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Vamos a tratar de desmenuzar esto en los minutos siguientes, y para ello les presentamos a nuestros invitados, el doctor Luis Mac, él es analista político y catedrático universitario, también el licenciado Diego Marroquín, director de gestión pública de CACIF, y el licenciado Alejandro Quinteros, analista político. A los tres, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Doctor Mac, buenas noches, iniciamos con usted. Siempre es importante hacer las reflexiones de alguien que ha estudiado los procesos electorales en el país desde hace mucho tiempo. ¿Cómo vio las elecciones 2019 y la aplicación por primera vez de las reformas del decreto 26-2016, que llegan prácticamente 10 años luego de muchas discusiones, cuando en el 2006 se aprobaban las reformas de armonización precisamente para enmendar los errores de la reforma del 2004? 10 años tuvieron que pasar para poder llegar al decreto 26-2016. ¿Cómo evaluó su primera aplicación y los resultados en las elecciones pasadas del 2019, doctor Mac? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, compañeros que están conmigo en este espacio virtual. Pues yo creo que el balance es mixto. Por un lado, realmente creo que hubieron avances, pero por otro lado creo que hubieron notables distorsiones. Creo que es uno de los procesos electorales más complejos y más diferentes en cuanto a lo que había pasado con anterioridad, y creo que eso es lo que hace, digamos, complejo evaluar en su conjunto las reformas. Pero definitivamente me parece que sí avanzó, aunque de manera insuficiente realmente, justamente en los temas que CACIF hoy señala, en cuanto al financiamiento electoral, en cuanto al tema, digamos, de la restricción de la campaña anticipada, en cuanto al tema, digamos,
del acceso a los medios de comunicación, aunque me parece que sí, quizás fueron regulaciones demasiado restrictivas, y creo que en ese sentido, creo que generar un balance adecuado, creo que es sano, pero hay que señalar, digamos, que estas reformas fueron necesarias en su momento, porque hasta el 2015 las elecciones de Guatemala eran las elecciones más caras, o una de las elecciones más caras del continente, y esto creo que es un elemento que hay que señalar con fuerza. Ahora bien, licenciado Diego Marroquín, digamos desde el sector privado, desde CACIF, se dieron varias ideas y enunciados el día de hoy. Digamos, entre todas estas ideas que se han planteado, ¿cuál considera usted que es la más viable? Estamos hablando que los tiempos, estamos ya sobre el tiempo, la más viable para poder enmendar ciertas cosas. En enero el tribunal tendrá que hacer la convocatoria de elecciones. ¿Y cuál cree usted que es la que conlleva una convergencia de casi todos los sectores del país? Que digamos en el tema electoral a veces nos dividen ciertas cosas, pero hay temas muy puntuales en donde todos coincidimos. ¿Cuál mencionaría usted? Gracias, estimados amigos. Antes que nada, es importantísimo mencionar que toda normativa electoral o toda reforma electoral debe siempre propiciar la mejor participación ciudadana y sobre todo que los ciudadanos se sientan realmente representados. Lamentablemente, aunque la reforma del 2016 tuvo buenas intenciones, como bien mencionaba Luis anteriormente, vemos resultados que son poco positivos, por no ser tan negativos en el país. Como ustedes saben, el proceso de actualización de la ley electoral se llevó a cabo derivado del artículo que establece la Comisión de Actualización y Modernización Electoral de la propia ley electoral, y producto de ella, el Tribunal Supremo Electoral elaboró un documento donde se realizan varias recomendaciones, la cual ya pasó a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y está muy cerca de ser un dictamen firmado por todos los diputados. La pregunta que nos hacen es extremadamente relevante porque de ese documento existe una pluralidad de temas que por supuesto todos son importantes. Sin embargo, hay algunos que son mucho más importantes de cara a lo que bien mencionan ustedes, que prácticamente estamos a 6 meses de la convocatoria de elecciones. ¿Cuáles son estos temas? El tema del financiamiento, como bien se mencionaba anteriormente, Guatemala sí tenía algunas campañas que generaban ciertas dudas respecto a la cantidad de dinero gastado, pero lo que tuvimos en el 2016 fue un péndulo que pasamos de este lado totalmente al otro, y lo que hay ahora es una inhibición del dinero lícito de las personas que quieran apoyar proyectos políticos. Y no me refiero a empresarios, aunque somos hoy el sector privado quien saca este comunicado o lo publica, me refiero a aquellos casos específicos. Supongamos Cunén, Quiché, donde una persona quiera donar 20 tamales a su candidato, una donación en especie, hoy en día tiene que tener un recibo contable por parte del partido político y habilitar un libro de contribuciones como financista en el Tribunal Supremo Electoral, para que tengamos una idea de la complejidad que ahora tenemos para donar lícitamente el dinero en las campañas. Sobre el tema de financiamiento, a lo que nos referimos, por ejemplo, es al exceso de burocracia que hay en el ejemplo que acabo de mencionar de los libros contables. Para que tengan también otro insumo, la misión de observación de la OEA en el 2019, en las elecciones de ese año, también vio que el requisito de libro contable era extremadamente engorroso e inclusive solicitaban o recomendaban que se debería revisar e inclusive eliminar. La propia CICIG, en el informe de financiamiento que elabora sobre el tema, también llama a hacer una revisión sobre este tema. Rápidamente, otro tema que es extremadamente importante es cómo está la regulación de campaña anticipada el día de hoy. Quedó tan amplia, tan ambigua, que da lugar a la arbitrariedad de interpretación de qué es y qué no es campaña electoral. Si nosotros como sociedad inhibimos el discurso político de los que están llamados a hablar sobre temas políticos, que son los políticos, disculpen este trabalenguas, estamos realmente matando, por no decir otra palabra, la discusión política sana que tanto necesita este país. Y por último, el tema de medios de comunicación. Para que tengamos unas cifras, en el 2019
cerca de 200 medios iniciaron el proceso para inscribirse. Luego un corte de caja sobre requisitos, quedaron alrededor de 120 y por último quedaron alrededor de 50 medios inscritos para pautar. Yo les hago una pregunta tanto a nuestros colegas como a los espectadores. ¿Ustedes recuerdan algún anuncio en el 2019 sobre alguna campaña política? No, y es porque los medios de comunicación no tuvieron un interés para participar. Y lamentablemente esto lo estamos viendo en este proceso, a tal punto que el Tribunal Supremo Electoral autorizó una prórroga de 2 meses para que los medios se inscriban y ser receptores de pauta publicitaria. Esos 3 temas consideramos que dentro de todo lo que hay son los más importantes para reformar en el corto tiempo que tenemos. Licenciado Quinteros, los puntos ya planteados por el licenciado Marroquín, indiscutibles, y hay, como ya decía Mario, una serie de confluencias en torno a temas como estos. No obstante, los tiempos son complicados y un conocedor de la dinámica legislativa y además de los debates políticos en torno a la ley electoral y de partidos políticos como usted, no me dejará mentir que aunque hay un proyecto, una idea de dictamen, tiene todavía que reunir el apoyo político, pasar al pleno para tener los 3 debates de rigor, enviarlo a la Corte de Constitucionalidad para la opinión consultiva por ser una ley que pertenece al bloque constitucional y regresar al Congreso para su aprobación por artículos. Obviamente, comisión de estilo, redacción final y ser enviada al Ejecutivo para su ratificación. ¿Cómo ve la posibilidad en estos 6 meses de que se logre cumplir con todos estos procedimientos? Pues la verdad, Cristian, la famosa voluntad política es la que termina mandando y depende de qué consenso se puedan lograr a lo interno del Congreso. Esto puede pasar muy rápido. Todos estos procesos que usted muy bien enunció podrían darse en cuestión de semanas o de unos pocos meses, porque el texto originario ya está ahí, las principales reformas ya fueron presentadas, entonces, digamos, retrasarlo es mostrar que no existe voluntad política. Cuando la hay, hemos sido testigos de que se han dado cambios intensos dentro del Congreso de la República en cuestión incluso de horas. No debería de ser esta la excepción y nosotros desde la ciudadanía deberíamos de estar exigiendo que los cambios se den, que se le ponga toda la atención a la ley más importante del país después de la Constitución Política de la República, porque si nosotros los ciudadanos no lo exigimos, los representantes van a seguir tal y como estamos, ya que de una u otra forma las castas políticas se han visto beneficiadas y los obstáculos han permitido que algunos liderazgos negativos permanezcan y nosotros como ciudadanos debemos de exigir que se den estos cambios, no solo los de fondo, sino que algunos más de forma en la logística del Tribunal Supremo Electoral y otros. Pero si nosotros no lo hacemos, no estamos sacando esto a los medios, no lo estamos diciendo, definitivamente no vamos a ver nada. Que nos pueden decir, miren, es que para las próximas elecciones ya no da tiempo. Sí da tiempo, todavía estamos pues prácticamente a 1 año del proceso electoral y los cambios pueden darse, la tecnología actual lo permite, los medios pueden ser capaces de llegar a las personas, al ciudadano, para dar a conocer estos cambios de una forma muy rápida y veraz. Y en cualquier caso, si existe la posibilidad de que se dé la reforma, también debemos de exigir que aquellas cosas que quizás hablando realistamente no puedan ser aplicadas en este proceso electoral, se coloquen para el siguiente proceso, como en su momento fue el voto en el extranjero. No se colocó para un proceso siguiente, sino que para uno más allá, de modo que pues igual llegó a ser una realidad en su momento. Así es que lo importante es seguir alzando la voz y no callar con este tema, porque no podemos perder más tiempo y esperar a otra legislatura que nos vuelvan a decir lo mismo, es que no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. Ahora bien, doctor Luis Mac, digamos, hay, digamos, mucha, ¿cómo llamarle? Desde el proceso electoral pasado, no sé si renuencia, miedo, pavor, temor, pero al menos acá
ningún candidato quiso venir a dar entrevistas, la gran mayoría precisamente para no incurrir en el tema de campaña electoral anticipada. Pero, oh sorpresa, pues la gente necesita saber qué piensan hacer las personas que quieren llegar a un cargo de elección popular y tomar decisiones en nombre de todos los mandantes que vía el voto les delegamos el poder. Pero resulta que no se puede preguntar, no quieren contestar, tienen miedo, tienen pavor de sanciones, multas, que no los dejen participar. O sea, estamos ante una situación que al final para amarrando a los futuros candidatos y futuros funcionarios, y al final la ciudadanía se topa después con que en el ejercicio del poder paran haciendo cosas que no habían hablado en campaña, pero es que no quisieran hablarlo. Muchas veces, pues la propia ley se los impide. ¿Cómo ve usted ese tema de campaña electoral anticipada? Bueno, indudablemente, como bien dijo Diego, creo que la ley, antes existía un exceso, ahora hay una falta. Creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, el problema es justamente que también el exceso que había antes, digamos, en cuanto a los candidatos que hablaban abiertamente en todos los temas, pues eso tampoco mejoró mayor cosa, realmente prometían. Creo que si pudiéramos hacer un recuento de lo que dijeron y lo que se discutió, mucho de eso jamás llegó nunca realmente a convertirse en política pública. Así que el hecho de que no puedan hablar, bueno, sí puede ser obviamente como una ausencia muy notable y obviamente deseable, pero con esta, digamos, tipo de políticos que tenemos que no son serios, realmente yo me recuerdo, digamos, yo no tengo recuerdo realmente de una campaña seria, porque la mayor parte de las campañas que se desarrollaron en ese debate se centraron en promesas vacías y en una serie de, digamos, de planes de campaña que no eran realistas. Así que sí, yo estoy de acuerdo, realmente quizás habría que repensar esa reglamentación, pero lamentablemente del lado de los partidos políticos tampoco hay un énfasis en hacer cosas serias. Y esto quizás es el gran problema. Pero sí, completamente de acuerdo con ustedes, me parece que la ley se pasó realmente en cuanto a el límite, digamos, en cuanto a la regulación. Ahora, licenciado Marroquín, pues estuvimos compartiendo las mesas de debate de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral en el año 2020. Y se bajó mucho la guardia entre el 2021 cuando se presenta el primer proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué hace que a 6 meses se lance todo la fuerza a exigir esta reforma, habiendo tenido un tiempo mucho más holgado, luego de que el tribunal cumpliera con presentar una iniciativa de reforma a partir de los planteamientos que se hicieron en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral? Muchas gracias, Cristian. Precisamente, estuvimos ahí desde el 2020 haciendo y proponiendo que es lo más importante. No solo estoy hablando del sector privado organizado, sino cerca de 80 organizaciones y personas que participamos, y creo que acá todos los que estamos conectados lo hicimos y somos partícipes, y sobre todo podemos decir qué fue lo que sucedió ahí. Primero. Segundo, dicho documento emana precisamente de los comentarios de 80 organizaciones a nivel nacional, lo cual lo hace ser legítimo, que muchas veces se cuestiona que un grupo de personas redactan esto. No, acá fueron 80 personas, pasa al Tribunal Supremo Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral tarda un tiempo, porque imaginen sistematizar 80 propuestas en varios temas. Se contratan a 3 expertos abogados de muy buen renombre y preparan esta reforma que la presentan al Congreso de la República. Cristian, yo te mencionaría que lejos de separarnos o de no dar seguimiento a dicho proceso, muchas organizaciones lo hicimos. Es más, el año pasado precisamente fuimos a las audiencias que se celebraron por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Este año lo hemos hecho desde enero, desde que hay un nuevo presidente, lo hicimos el año pasado. Y quizás lo que sí pasó, y es inevitable, que hubo un poco de estancamiento por el tema de la pandemia. Pero de ahí no te estoy hablando únicamente como sector privado organizado, que sí hemos seguido el proceso, sino muchísimas organizaciones lo han llevado a cabo. ¿Por qué hasta ahora, contestando tu pregunta, no es un hasta ahora, sino que hace muy pocas semanas
por fin la Comisión de Asuntos Electorales hizo público el dictamen de la reforma electoral. Y sobre esos temas, como bien mencionaba al inicio yo, hoy lo que presentamos como sector privado fueron aquellos temas que son primordiales, tomando en cuenta el poco tiempo que tenemos, que son los 6 meses, y como bien mencionabas, debería ser funcionario público, porque sabes muy bien el proceso de formación de ley. Con todas estas etapas que son necesarias en una ley de esta naturaleza, por eso desde 6 meses antes estamos viendo que tenemos una última ventana, y como sociedad civil, empresarios y tanques de pensamientos, academias y toda la sociedad guatemalteca debemos aprovechar este espacio de tiempo que aún tenemos para hacer las reformas necesarias. Ahora bien, licenciado Alejandro Quinteros, en el tema del financiamiento electoral, bueno, para nadie es un secreto y hay suficiente información y suficientes informes que en algunas alcaldías, sobre todo alcaldías de municipios limítrofes, tanto del lado colindante con El Salvador y lado colindante con México, para nadie es un secreto que dinero del narcotráfico entra a esas campañas. O sea, eso no es un secreto. O sea, eso lo sabemos todos, que en esas alcaldías lamentablemente entra dinero del narco a poner los alcaldes. ¿Cómo podemos evitar realmente con mecanismos de transparencia, con mecanismos auditables y que la propia autoridad se atreva a auditar esto para evitar que esos dineros del crimen organizado lleguen precisamente a financiar campañas? Bueno, primero hay que entender por qué llegan esos dineros. Esos dineros llegan para comprar voluntades, llegan para comprar territorios, espacios, y también porque existen limitantes al dinero lícito. Existen limitantes a la participación de personas locales, de empresas locales, de personas que han hecho su dinero con su trabajo, con su esfuerzo. Y lo primero que deberá existir, que es una de las cuestiones que se plantean en estas ideas que presentó el sector privado, es una especie de regulación en este tema para permitir mayor participación de la ciudadanía en general con el dinero lícito en las campañas, para poder primero enfrentarse desde la batalla cívica entre ciudadanos y poder tener la posibilidad de competir, porque a la hora de regular y limitar tanto la participación del ciudadano en general, del ciudadano honesto, esa persona del narcotráfico, esa persona que tiene su dinero de la corrupción, va a seguir participando, va a seguir metiendo la plata, lo va a hacer debajo de agua, y el que no va a poder va a ser el que lo quiere hacer bien. Entonces la regulación y la limitación tan atroz que tenemos actualmente lo que hace es poner un muro que no permite al ciudadano honesto participar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que funcionar en este caso? Tienen que funcionar otros mecanismos como la investigación sobre lavado de dinero, las instituciones de seguridad y justicia que se dedican a combatir cuestiones como el crimen transnacional, ese crimen organizado que mueve plata entre fronteras, que va más allá. Tiene que haber interacción con agencias de otros países, y eso no es el Tribunal Supremo Electoral, no es la ley electoral y de partidos políticos en donde debe estar regulado. Eso está en otras leyes como la ley de lavado de activos, entre otras. Y esas instituciones son las que deben de llegar a trabajar. No hay que tener miedo a que entre dinero a las campañas, hay que tener miedo a que entre dinero ilícito, pero hay que buscar combatirlo desde ahí. Si le dejamos toda, como decimos acá en Guatemala tan coloquialmente, la pacaya al Tribunal Supremo Electoral, nunca van a ir a uno de estos pueblos, a uno de estos municipios a verificar, porque saben que pueden salir golpeados, que pueden salir heridos e incluso muertos. Pero si van de la mano de la autoridad, de la mano de las fuerzas de seguridad, a la par del Ministerio Público, ahí sí existe una posibilidad de poder combatir esto junto con la participación del ciudadano honesto. Si no es posible, si no posibilitamos la participación del ciudadano honesto, ahí nos quedamos. Doctor Mac, dos temas centrales en el debate. En materia de financiamiento, poco se habla de eliminar el financiamiento privado. Países que han logrado transparentar o ir despolitizando, más bien ir sacando las garras
de la política de actores que pueden alterar el adecuado funcionamiento del Estado, ha pasado precisamente por financiamiento público absoluto. Y el otro tema del debate público, ¿cuándo o qué campaña en este país se ha dado sobre la base de proyectos de gobierno, proyectos realmente de largo plazo, visiones estratégicas, planteamientos programáticos? ¿En qué momento de la historia reciente de la democracia guatemalteca el votante le ha exigido a sus candidatos el debate serio de sus planteamientos programáticos? Bueno, empiezo contestando esto último. Yo creo que no tengo memoria realmente que esto haya ocurrido. Lamentablemente la democracia guatemalteca es poco seria, no se centra en elementos programáticos, no se centra en cuestiones estratégicas, se centra en emociones, se centra en campañas negras, se centra en promesas vacías y lamentablemente el ciudadano no lo exige. Creo que ahí hay un problema de fondo que, como tú bien dices, no hemos mejorado la calidad de la democracia. Por el otro lado, me parece que tanto lo que dice Alejandro como lo que dice Diego, y lo comparto, creo que la regulación en cuanto a campaña anticipada, en cuanto a la financiamiento, en cuanto al acceso a los medios, fue demasiado restrictiva. Creo que esas regulaciones no fueron suficientemente efectivas, porque al final de cuentas sí hubo una ausencia realmente de financiamiento abierto, digamos, en los medios de comunicación, pero eso no limitó realmente las campañas de tierra y ahí se volcó realmente buena parte de lo que ocurrió en el 2019, pero estaba fuera del radar. Mucho de lo que ocurrió no lo pudimos rastrear, no lo pudimos visualizar y yo creo que al final de cuentas terminó siendo igual o peor. Entonces, yo creo que lo importante aquí es encontrar regulaciones, ya sea, digamos, positivas o negativas, digamos, que permitan o que restrinjan, pero que sean efectivas y que en alguna medida limiten el impacto de la política en el dinero. Porque yo creo que lo que dice Alejandro es cierto. Ya, digamos, el financiamiento lícito es lícito cuando se declara, aunque sea, digamos, de fuentes ilícitas o digamos que no sea el narcotráfico, cuando un financiamiento entra en la campaña y no se registra, se vuelve ilícito. Y ese es el problema, porque entonces no se da después, obviamente, el pago de favores y el pago, digamos, de obras o sobresueldos, que viene justamente a compensar el dinero que entró en la campaña de manera anónima. Entonces yo creo que eso es lo que hay que señalar. Yo creo que deberíamos de generar un consenso en torno a los problemas que tiene el financiamiento, ya sea lícito o ilícito, que entra de manera anónima y que en la práctica realmente genera lo que justamente se habla ahora de la captura y la cooptación del Estado. Yo creo que para nadie es un secreto que ese es el mecanismo que permite la corrupción. Entonces, si ya estamos claros, tenemos que encontrar una regulación efectiva para limitar eso. Ahora, licenciado Diego Marroquín, otro de los puntos que llama la atención en cuanto a los exhortos que hoy hace CACIF es el tema del padrón electoral. Y pues todos seguramente han escuchado en las campañas, como dice el doctor Mac, tan folclóricas y poco serias que son las campañas en Guatemala, aquí siempre hay candidatos que paran diciendo que votan los muertos, que el padrón electoral, que hay hondureños, que hay nicaragüenses en el padrón electoral. O sea, todos sabemos que eso no es cierto, pues, o sea, no votan los muertos. Pero digamos, ¿cómo podemos limpiar esas ideas que mucha gente las tiene y que por lo poco serias que son las campañas, la gente se lo para creyendo cuando sale algún candidato que quizá las urnas no lo favorecen y sale a decir que votaron los muertos, que hay hondureños en el padrón? O sea, ¿cómo podemos limpiar eso, licenciado Marroquín? Gracias, Mario. Para empezar, el sector privado organizado desde el año 2003 para ese proceso electoral y conformó la misión de observación electoral que comúnmente se conoce como PROE en Guatemala. ¿Por qué menciono esto? Porque por casi ya 20 años el sector privado organizado ha tenido mucha experiencia tanto en procesos electorales nacionales como también internacionales, sobre todo en el área centroamericana, donde somos invitados a ser observadores en dichos procesos. Respecto al padrón electoral, yo creo que lo acabas de mencionar muy bien, y no solo sucede en Guatemala, muchos candidatos en otras latitudes, cuando sienten que los números no están a su favor, inician con este tipo de argumentos que no solo son, digamos, poco serios, sino que son nefastos para la creencia del ciudadano en el proceso electoral.
¿Por qué la importancia del padrón electoral? Si la memoria no me falla, desde el 2008 como país no tenemos una fiscalización sobre el mismo. Y hay otro tema que nos llama muchísimo la atención que tenemos que tener muy presentes y es, ojalá acá los jóvenes que nos están viendo después de lo que voy a decir, vayan a empadronarse si aún no lo han hecho, pero hemos visto cómo el grupo etario de 18 a 25 años nos arroja que cada vez el porcentaje se reduce más en el padrón. Llegamos a tener hace 2 procesos electorales cerca de 1.2 millones de jóvenes y ahora tenemos cerca de 900,000 empadronados. Es decir, el padrón de jóvenes está bajando y la población de jóvenes está subiendo. Entonces, son cosas que tenemos que hacer desde ya como sociedad para que precisamente durante el proceso electoral no aparezcan candidatos nefastos, porque no quiero decirlos de otra palabra, que dicen cosas que no son ciertas, porque eso menoscaba la credibilidad en el proceso que tanto nos ha costado a los guatemaltecos tener al día de hoy. Licenciado Quinteros, usted refería atinadamente que cuando hay voluntad política asisten más de 150 diputados a una sesión y se hace una elección con más de 140 votos para definir un cargo. Si esa misma correlación de fuerzas no existiera en el corto plazo para reformar la ley electoral y de partidos políticos, ¿cuál es el plan B? ¿Cuáles son las opciones que contribuyan a fortalecer el planteamiento que hoy hace el sector empresarial organizado de fortalecer el proceso electoral, de dotarlo de credibilidad y sobre todo de garantizarle al ciudadano que se respetará su decisión de optar, porque no hay un voto o una elección como tal, pero de por lo menos optar por el abanico de candidatos que se presentan a elecciones generales? Bueno, hay varias cosas realmente que se pueden hacer desde el mismo Tribunal Supremo en este momento, algunas de forma y de fondo. Mencionaban ya algunas de forma en las anteriores participaciones, pero hablando primero de las de fondo, es que la ley electoral actual tiene muchas zonas grises en el tema de campaña anticipada, en el tema de las unidades de vinculación para la cuestión de el financiamiento electoral y son cuestiones que no están bien definidas en la ley. Entonces el Pleno de Magistrados podría generar un documento de criterios interpretativos para que lo tenga el Registro de Ciudadanos, pero que lo tenga el área de organizaciones políticas, para poder tenerlo ellos y utilizarlo en el momento de alguna resolución e incluso transmitirlo a los partidos y organizaciones políticas previamente para que sepan hasta dónde son los límites, hasta dónde puedan llegar y que tengan una mejor definición. Y ese manual de criterios interpretativos, como lo tiene la SAT, como recientemente lo ha empezado a tener la Contraloría General de Cuentas, puede ayudar a que a la hora de resolver se haga de una forma más objetiva y que incluso los candidatos, los miembros de los partidos o las personas que sean sancionadas en su momento o que se les llame la atención puedan llegar con ese documento a defenderse si fuera el caso, o que el mismo documento sirva como base para poner el dedo sobre la llaga. Y ahora en cuestiones de forma muy rápidamente, aquí en Guatemala las elecciones se organizan a la carrera. Los que hemos tenido la oportunidad de ser parte de la organización electoral en algún momento, tenemos que correr, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar la casa, tenemos que estar prácticamente 24 horas durante varios meses metidos ahí tratando de ejecutar fondos a la carrera, guardando siempre, buscando las economías, la calidad, la eficiencia y manejar todo en ley, tener todos los documentos al centavo, y eso es muy difícil hacerlo en poco tiempo. Entonces, las juntas electorales municipales, departamentales, las distritales, necesitan tener más tiempo para poder organizarse. Ahí a la par va el tema del padrón electoral. En algún momento, pues cuando uno iba antes a sacar su cédula, los que todavía tuvimos cédula, ahí a la par estaba la mesita del Tribunal Supremo Electoral y de la SAT, y uno salía con todos los sellos ahí puestos, con el NIT y con el empadronamiento. Al momento de que se hace el cambio al DPI, eso se quita. Entonces, ahí es en donde se viene a dar la baja en el empadronamiento de la juventud. Y siendo el Tribunal Supremo Electoral parte del RENAP, teniendo un miembro en el directorio del RENAP, debiera ser
ya un proceso mucho más automatizado, el que se dé para que el empadronamiento de los jóvenes no sea un obstáculo, no sea algo que no pase. Entonces, hay cuestiones, como le digo, de forma y de fondo que se pueden ir mejorando y que tendrían que empezar a hacerse ya. El uso de la tecnología, muy importante, no debe dejarse a última hora, como nos ha pasado en otros momentos, o hacer cambios que no eran los adecuados y que nos llevan a incertidumbre. Ahí dejo ahí un par de cosas que serían quizás las más puntuales. Ahora bien, doctor Luis Maque, haciendo referencia a lo que usted mencionaba, porque me llamó la atención la frase de que en Guatemala no hemos tenido campañas políticas serias, y usted no deja de tener razón. O sea, digamos, aquí no se debaten proyectos de modelos económicos, no, aquí es quién grita más, quién saca el escándalo más grande, quién le echa más lodo al contendiente. O sea, aquí así de folclórico es el tema. Pero, y esto me hace pensar lo siguiente: vivimos una era en donde las campañas políticas, y así nos lo ha dicho las últimas elecciones en América Latina, las redes sociales han tenido un rol sumamente importante. Y aunque no es un tema, digamos, que toca hoy CACIF en sus exhortos, sí quisiera preguntarle, doctor Mac, ¿cómo ve usted esta campaña 2023? Porque si usted ingresa a Instagram, ingresa a TikTok, a Twitter, a Facebook, ya están todos los precandidatos con fotos, videos. Y no me quiero yo imaginar el nivel de campaña negra y campaña sucia que va a haber, tirándose todos piedras, lodos, inventando cosas. O sea, ¿quién le pone orden a eso en las redes sociales? Es cierto, no se puede regular o normar las redes sociales, pero ¿cómo ordenar eso? Porque lamentablemente el guatemalteco, entre todo lo que tiene que resolver, pues se para creyendo muchas cosas que a veces no son ni ciertas, ¿no? Yo creo que esa pregunta que haces, Mario, es fundamental realmente. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de esta democracia? Creo que, digamos, yo creo que no todo se puede hacer por medio de la ley. Creo que esto es uno de los temas fundamentales que requeriría una conciencia ciudadana. Creo que los partidos políticos y los políticos son poco serios porque, insisto, la ciudadanía no exige planes de gobierno y se cree realmente casi cualquier cosa que obviamente postulen o planteen los partidos políticos. Es el famoso populismo, o lo que algunos plantean el extremo centro, decirle al ciudadano lo que quiere oír aunque no tenga ningún contenido. Esto creo yo que es un mal de la democracia, no solo de Guatemala, sino del mundo entero, y el que tiene que poner límite aquí en primer lugar es el ciudadano. Obviamente, como tú bien dices, existe una ley muy restrictiva, entonces a nivel de medios los candidatos no llegan a debatir, no llegan a decir cosas, pero lo hacen a través de sus redes sociales. Al final el resultado es el mismo. Y creo yo que el problema justamente de nuevo es la falta de conciencia del ciudadano. Yo siempre digo, los ciudadanos guatemaltecos votan por las razones equivocadas. Hasta que el ciudadano no aprenda realmente y no se eduque y no tome conciencia de que está haciendo, digamos, que está permitiendo estos excesos, pues yo creo que vamos a seguir con estas dinámicas. Licenciado Marroquín, ya entramos a la recta final de esta entrevista y para ir ya poniendo los puntos sobre las IES, usted ha hablado ya del proyecto de dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Usted ve reflejados estos puntos que fueron hoy planteados por el sector empresarial organizado en ese dictamen? ¿Y cómo ve la correlación de fuerzas en la comisión para obtener los votos necesarios para que ese dictamen se convierta en dictamen y pueda pasar al Pleno para ser conocido y empezar el proceso de los 3 debates? Muchas gracias, Cristian. Sí, el documento que tiene en sus manos la Comisión de Asuntos Electorales, primero acota y define mejor qué es el término de campaña anticipada, que hoy en día se ha convertido en una mordaza. Como ustedes bien lo han dicho, ningún político quiere aparecer en un medio de comunicación porque tienen temor. A ese nivel hemos llegado. También el tema de medios de comunicación, la propuesta contiene ahora una franja de medios, permite cosas que no permitía anteriormente,
Así que también vemos una mejora ahí, y con el tema de financiamiento, de igual forma, vemos que se aclaran términos que antes existía una duda total sobre ellos, y les voy a poner un ejemplo muy concreto. La ley más o menos hoy, si no hay reformas y entraremos al proceso 2023, dice lo siguiente: no se contabilizarán aquellos aportes que no se incluyan en el libro contable y en las finanzas del financista 6 meses antes de realizar la donación a la agrupación política. Al día de hoy todavía tenemos un debate entre personas que nos gusta este tema y hemos tenido un poco de experiencia. ¿Qué quiso decir el legislador al aprobar esto? Así que se mejora también el tema de financiamiento con, como mencionaba también Alejandro, la problemática que existe con las definiciones de, por ejemplo, qué es una unidad de vinculación. Dice todas aquellas personas que de forma directa o indirecta o por interpósita persona estén vinculadas de una forma. ¿A dónde que quisieron llegar con esta definición los legisladores? También se mejoran estos términos. En términos generales, Cristian, sí, las reformas que estamos proponiendo están incluidas en este dictamen. Como menciono, emanan de un proceso de participación ciudadana, así que tienen legitimidad por parte de la ciudadanía. Respecto a la segunda parte de la pregunta, en aras del tiempo, como bien menciona Alejandro, lo hemos mencionado todos los que estamos conversando el día de hoy, si existiera el interés político para cambiar la actual reforma, la actual ley electoral, sin ninguna duda se puede llegar a realizar. Nuestra consideración, y tomando como base lo que mencionábamos hoy en día, la reforma, en caso suceda, debe acotarse a temas puntuales para que dé tiempo. Es decir, hay cosas que son importantes, pero hay otras que son muchísimo más importantes. Y no tener un debate político, no poder ver propuestas en los medios de comunicación y que Juan Domínguez, que quiere aportar 20 tamales en Cuché, no tenga un libro contable el día de hoy y 6 meses, un año después, pueda incurrir en un delito de tipo penal de financiamiento no registrado, nos dice la magnitud del problema que podemos enfrentar el próximo año si no hacemos la tarea como país en estos 6 meses que aún nos quedan. Bueno, le voy a pedir al licenciado Quintero y al doctor Mac que muy breves, nos quedan pocos segundos, ambos por favor den una idea final. Estamos ya a meses de que se convoque al proceso electoral 2023, sus expectativas y recomendaciones en breves segundos. Por favor, empezamos con el licenciado Quinteros y después el doctor Mac. Bueno, los 19 partidos políticos representados hoy en el Congreso de la República no son ninguno grandes. Incluso la misma Unidad Nacional de la Esperanza no es la misma de hace 4 años, está dividida. Entonces, la ley electoral, tal y como está actualmente, no va a beneficiar a ninguno de ellos. Fue hecha para beneficiar a partidos grandes, a grupos grandes, pero ya ninguno está en esa situación. Así es que sea inteligencia entre los parlamentarios, ellos mismos se darán cuenta de que tienen pues la piedra de tropiezo adelante si no hacen estas modificaciones. Ellos mismos y sus organizaciones se van a ver beneficiados a la hora de tener regulaciones menos restrictivas. Sus miembros, sus secretarios generales, sus voceros se van a ver beneficiados de poder participar en programas como este y muchas cosas más. Y lo que esperaríamos es que abran los ojos y que actúen. Doctor Mac, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo, realmente creo que como dijo Alejandro y ha dicho muy bien Diego, esta ley es ley fundamental, realmente creo que si no se resuelven estos temas, pues obviamente la campaña del 2023 va a tener serias complicaciones, como la que fue la del 2019, pero sin embargo, ojalá que realmente los diputados no le metan mano, porque siempre que hay reformas, a veces obviamente se van al otro lado y eliminan todo lo que no les gusta. Hay que estar muy atentos realmente para generar este balance realmente, que no sea demasiado restrictiva, pero que no sea tampoco demasiado permisiva. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Esperamos contar con su participación en futuras emisiones. Gracias. Buenas noches.
Bueno, Cristian, creo yo que la palabra aquí clave es voluntad política. La pregunta es, ¿los diputados van a querer entrarle a esto? Pero además, Mario, también hay que estar atentos porque al final quien tiene la potestad legislativa son los diputados y hacen lo que quieran. Si no, miremos cómo eliminan una frase en la comisión de estilo después de la opinión consultiva de la CC y cambian todo el tema del transfugismo. Entonces, el camino al infierno está realmente pavimentado de buenas intenciones, Mario. Así es. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con este tema. A ustedes en casa, gracias. Tengan una excelente noche.